Eso, también. Todas las clases al menos de física, deberían ser grabadas. Ya las clases se van a grabar y se van a subir o a YouTube, o a Moodle, o ambas. ¿Ya? En caso de que un día no puedan estar en la clase, se tienen que grabar las clases, sí o sí. Así que si algún día ven que no estoy grabando la clase, por favor recuérdenmelo para comenzar a grabar la clase. Ya, ahora sí, comenzamos con esta introducción a la física. Lo primero es que, eh, como han habido cambios en los últimos 2 o 3 años en cuanto a la PSU o la prueba de transición, el temario del DENRE, como ya mencioné, aún es incierto. ¿Sí? Aún no sabemos qué entra o qué no, pero nos vamos a ir a la segura y vamos a empezar con ondas. ¿Sí? Con ondas, sonido, luz, espejos, que sabemos que sí o sí va a entrar. Y generalmente, un cuarto de las preguntas son ondas. Ya sé que nos vamos a ir a la segura con eso para comenzar. Y también, como ya mencioné antes que se me cayera, eh, más o menos a mitad de mayo, junio, debería tirar el temario del TEMRE. ¿Ya? Y con todos los cambios curriculares que han habido estos últimos 5 o 6 años, si ustedes lo saben bien, eh, deberían considerar el TEMRE esos cambios en el temario, ¿ya? Para poder hacer la clase. Y este sería el programa 2021. El PPT ya está en Moodle. ¿Sí? El PPT ya está hasta arriba en Moodle, tanto como PPT como PDF, ya para que lo puedan revisar. Para las personas que no estén en Moodle, porque no fueran, o sea, porque no están seleccionados o matriculados en el PREU, ¿sí? Que vienen por el link que encontraron en Instagram, que nuevamente, eh, la página de Moodle va a ser exclusiva para la gente que esté matriculada. Para las personas que no estén matriculadas, vamos a hacer una sección en Classroom, ¿sí? Para que puedan obtener el material de ahí. Lo que sí, la gente de Moodle va a tener acceso como a ensayos, o sea, va a tener material eventualmente físico si es que volvemos a clases presenciales, y va a tener acceso a hacer ensayos PSU de manera en línea, ya con tiempo y todo, o al menos esa es la idea. Pero de todas formas, las personas que no estén matriculadas van a seguir teniendo acceso a las clases y al material de la forma digital. ¿Ya? Y eventualmente, y por Instagram vamos a dar los códigos de Classroom después para que puedan ver el material. ¿Ya? Lo vamos a subir eventualmente. Y este es el calendario tentativo que tenemos, ¿ya? Que claramente puede variar por las circunstancias de la pandemia y del calendario TEMR. ¿Ya? Porque generalmente nosotros terminamos antes del 18 de septiembre el módulo común para luego pasar al lectivo. Pero como el año pasado la prueba de transición se trazó a este enero, creo que terminamos en octubre el módulo común y pudimos relajar un poco el semestre. ¿Ya? Pero nuevamente, si todo se mantiene como un año normal, este debería ser el calendario tentativo. ¿Sí? Y si se fijan bien, entre el 5 de julio, o sea, perdón, entre el 9 de julio y el 25 tendrían vacaciones de invierno, ya en el preu. Pero este es más o menos el calendario que pretendemos mantener de aquí hasta final del módulo común. Y ahora sí entramos a física. La física es una ciencia natural, pero más que una ciencia natural es una ciencia exacta. ¿Ya? En el sentido de que todas las predicciones eventualmente deberían concretarse fielmente, el 100% de los casos, como las matemáticas, son ciencias exactas. Y la ciencia es una forma de investigar, conocer y generar un conocimiento fidedigno de la naturaleza. ¿Ya? Este es como una definición vaga de lo que es ciencia. Y se compone de un sistema ordenado de conocimientos que investiga, interpreta los fenómenos naturales
todo eso en base a la curiosidad. Eso como a grandes rasgos. Y ¿no? Como su nombre lo dice, cualquier conocimiento que se obtenga de esto es un conocimiento científico. Ya. Y todo esto, si bien es una introducción, igual les sirve porque hacen muchas preguntas de lo que es método científico y lo que son habilidades del pensamiento científico. ¿Ya? ¿Cuáles son las cualidades del conocimiento científico? Primero es que es falsable o falseable. ¿Qué significa esto? Que cualquier conocimiento que nosotros tengamos ahora, el día de mañana podría estar mal o podría estar incorrecto. ¿Sí? Como por ejemplo, hace 500, 600 años se creía que la Tierra era el centro del universo y luego se demostró que no, que el Sol es el centro o sea, era el centro del universo y luego se demostró que no, que el Sol también giraba alrededor de un agujero negro y así se van descubriendo varias cosas. Entonces, lo que sea cierto hoy día no necesariamente va a ser cierto mañana. ¿Sí? Y no lo que resulte ser cierto en un experimento va a ser cierto en ámbitos fuera de ese experimento. Por ejemplo, si yo dejo caer, no sé, una hoja y la hoja cae lento, no significa que en todos los ámbitos la hoja va a caer lento. ¿Ya? En el vacío, por ejemplo, va a caer rápido, con una rapidez normal. ¿Ya? Eh, no todo lo que sea cierto en cierto contexto va a ser cierto en cualquier otro contexto. Eso es súper importante para las preguntas de pensamiento científico. Y las respuestas y las interrogantes en ciencia se basan en la experiencia y la experimentación, que son los conocimientos empíricos. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como el círculo de Wallace, que es básicamente el método científico, pero descrito de otra forma, ya que no siempre se llega a una deducción y ley, sino que hay veces que se vuelve a revisar y se vuelve a revisar con el correr del tiempo. ¿Sí? Como forma general, el método principal de hacer ciencia es el método científico. ¿Sí? El método científico nos brinda un esquema ordenado para dar respuestas científicas a interrogantes que pueden ser de la naturaleza o cualquier tipo de interrogante. Los pasos básicos del método científico es observar un fenómeno, ¿sí? Por ejemplo, preguntarse por qué, no sé, hay objetos que se queman al exponerse al calor. ¿Sí? Al exponerse a fuego, hay objetos que se queman y hay objetos que no. Y ahí ustedes tienen que, o el científico delimita un problema. ¿Qué objetos se queman al exponerse al fuego? Ahí formulas una hipótesis que dices, los objetos derivados de la madera eh, son los únicos que se queman con el fuego. ¿Sí? Creas un experimento para probar esa hipótesis y luego vas viendo los resultados. ¿Ya? Todo eso es lo que responde al método científico. Y esto es, como esquema general, lo que es el método científico. ¿Sí? Se observa, se elige un problema, se ve una hipótesis, se diseña un experimento, se ven los resultados. Si los resultados concuerdan con la hipótesis, puede repetirse o no el experimento con un diferente diseño. ¿Sí? Se cambian las variables, se cambian ciertas constantes y se puede repetir varias veces el experimento hasta llegar a una conclusión correcta. ¿Ya? Por ejemplo, en el mismo caso, si yo quiero ver qué material se quema con fuego, pruebo con distintos materiales. ¿Sí? Puedo probar con plumavit, puedo probar con metal, con hojas de papel, con madera, y así hasta concluir si todos los elementos se queman con el fuego o hay elementos que no. ¿Ya? Y eso se revisa, se puede publicar en revistas científicas, y luego de todo eso se puede llegar a una ley.
¿sí? En la ciencia y en la física hay distintas ideas. Nosotros tenemos principios, tenemos leyes, tenemos reglas, fórmulas, ecuaciones. Todo va a depender de qué tan extensa haya sido como la investigación o la experimentación antes de llegar a eso. ¿Sí? También hay postulados. Eh, la ley es como el punto más alto dentro de un esquema científico. Luego de probarse de muchas formas a través del método científico y ver que se cumple siempre, eso va a ser una ley. ¿Ya? Una ley es algo que ha pasado por rigurosos esquemas y métodos científicos y experimentaciones para llegar a comprobarse que es algo que ocurre siempre. ¿Ya? Luego de todo eso, se puede demostrar que algo es una ley. Los principios y teorías y postulados están fuera de eso. Sí, porque es algo que uno se postula. Ejemplo, está la teoría de la gravedad. ¿Sí? El por qué ocurre la gravedad puede ser por partículas llamadas gravitones o por la deformación del espacio-tiempo como propuso Einstein, sí. Pero como no se ha demostrado ninguno a través de la experimentación, sigue siendo una teoría y no puede ser una ley. ¿Ya? El por qué ocurre la gravedad. Dentro de la física o de los experimentos, tenemos el manejo de variables y grupos experimentales. Tenemos la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente es la variable que uno manipula. ¿Sí? Por ejemplo, nuevamente, en el caso de ver qué objetos se queman, tenemos la variable independiente que podría ser el fuego. ¿Sí? El fuego, si lo mantenemos siempre a la misma temperatura, eh, es algo que nosotros podemos controlar bien. Y las variables dependientes serían los materiales y qué tanto se quema. Porque la variable dependiente va a depender, como dice su nombre, de la otra variable independiente. Y tenemos grupos experimentales y grupos control. El grupo experimental está sujeto a la variable independiente y el grupo control es una referencia y sirve para contrastar la información del experimento. Por ejemplo, si a ustedes les interesa la biología y la etología, que es observar animales, y quieren ver, por ejemplo, no sé, si en una manada de lobos, el que ustedes se introduzcan, no sé, un lobo pintado de azul de peluche, influye en el comportamiento de la manada. Entonces, su grupo experimento tendrían que tener al menos dos grupos. Un grupo control, que sería un grupo de lobos sin el peluche, y un grupo experimental, en el que se introduciría un peluche de un lobo azul. ¿Ya? Y el experimento sería ver si hay alguna diferencia en el comportamiento de estas dos manadas de lobos. ¿Ya? Y en ese caso la variable independiente sería el lobo de peluche, que es lo que ustedes pueden manejar, y la variable dependiente sería el comportamiento de la manada. ¿Alguna duda o pregunta de lo que hemos visto hasta ahora durante la clase o la presentación que llevamos del PPT? Todo claro. Ok. Para las personas que se vienen integrando más tarde, mi nombre es Christopher, creo que tengo que cambiarme el nombre acá. Mi nombre es Christopher, soy coordinador de física junto con Felipe y Sebastián y voy a ser su profesor de esta sección durante el semestre. ¿Ya? Como les mencioné a los demás antes de que empezara la clase formalmente, si tienen alguna pregunta o si quieren responder a algo que yo dije, pueden escribirlo por el chat o pueden abrir el micrófono para contestar la pregunta. Y es su decisión tener la cámara encendida o apagada. Ya eso a mí me da lo mismo, pero sí les pido que tengan el micrófono apagado. ¿Ya? A menos que vayan a hacer una pregunta, en ese caso pueden encenderlo sin pedir permiso antes. Y lo otro es que no se pongan
nombres que puedan resultar ofensivos a alguien más. Si pueden ponerse su nombre real, pueden ponerse un nombre inventado, siempre y cuando no sea ofensivo para otra persona, está bien. Eso. Como mencioné, están los modelos, las leyes y las teorías. Un modelo es una representación de la realidad abstracta, conceptual, visual o gráfica, y simplifica la visión de un fenómeno. Una ley es la relación definida entre dos o más variables, usualmente expresada en forma matemática o en un lenguaje formalizado, y una teoría es una explicación conceptual de la realidad basadas en un conjunto de principios, modelos e hipótesis. ¿Ya? Una ley necesariamente debe cumplirse el 100% de los casos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo dos partículas cargadas, sé que se van a repeler o se van a atraer, pero nunca se van a quedar quietas. ¿Ya? Esa sería la ley de Coulomb, de electricidad. ¿Ya? Por eso, son leyes que se llegan a través de la investigación y que se cumplen el 100% de los casos. A diferencia de el modelo o una teoría que no pasan a través de rigurosa investigación para llegar a demostrarse. O no necesariamente pasan por esa rigurosidad. Y en cuanto a la física, es un área de la ciencia que estudia todo tipo de fenómenos naturales en su forma más pura. Ya, si bien utiliza muchas herramientas matemáticas, se caracteriza por ser una ciencia muy conceptual. Ya, como definición más macro, la física es la ciencia que estudia todos los fenómenos de la naturaleza que no involucren cambios químicos, ya porque de eso se encarga la química. Pero cualquier fenómeno que ocurra en la naturaleza, la física es la ciencia que lo estudia. ¿Ya? Y en el colegio y para la prueba de admisión en la universidad, los cuatro ejes principales que siempre se ven son ondas, mecánica y energía. ¿Ya? Y a eso le podemos agregar electricidad y magnetismo porque se ve mucho en el colegio, en séptimo y en tercero cuarto medio, ya para la gente que elija selectivo. ¿Ya? Y como les mencioné en un principio, eh, vamos a partir con ondas, luego muy posiblemente vamos a ver mecánica y luego vamos a ver energía. Ya quizás algo de energía se pueda ver en ondas y quizás algo de mecánica se pueda ver en energía. Ya, pero son las principales tres áreas en las que se desarrolla la prueba de transición o la prueba de admisión a la universidad. Y ya entrando a lo que es materia, y esto sí es como relevante para lo que vamos a ver de aquí en adelante, son las magnitudes físicas. Una magnitud física es un dato que nos entrega un número y una unidad de medida. ¿Sí? La unidad de medida nos indica qué estamos revisando o qué estamos evaluando, qué queremos ver. Y el número nos empleja cercanía o lejanía respecto a un sistema de referencia. Por ejemplo, si nos dicen que algo está en metros, sabemos que lo que estamos evaluando es distancia, que es longitud. Si algo está en horas, lo que estamos midiendo es tiempo. Si algo está en grados Celsius, lo que estamos revisando es temperatura. Entonces, la unidad de medida nos da una idea de qué es lo que estamos hablando o de qué es esta magnitud. ¿Ya? Y el número nos dice qué tan grande o qué tan pequeña es esta magnitud física. Por ejemplo, por norma o por lo que pasa al día a día, sabemos que un kilo es una cantidad muy baja de masa y que una tonelada es una cantidad muy alta. Pero eso va a depender de qué es lo que estamos evaluando. Ya, por ejemplo, una tonelada en términos planetarios es la nada misma, es súper poco. Pero en términos de, no sé, de choque de autos o de choque de personas, una tonelada puede ser mucho. Ya entonces, dependiendo de lo que estemos revisando, es si la unidad de medida
es muy alta o muy baja, dependiendo también del ejercicio que estemos revisando, ya en el momento. Y estas son las magnitudes fundamentales de la física. ¿Ya? Se les conoce como magnitudes fundamentales porque no derivan de ninguna otra. Ya todo el resto de las unidades van a derivar de estas magnitudes físicas. ¿Ya? Y en el módulo común vamos a revisar solamente estas 4 magnitudes fundamentales: la longitud, la masa, el tiempo y la temperatura. Para las personas que probablemente estén en el electivo deberíamos revisar intensidad de corriente, pero intensidad luminosa no la vamos a ver, y cantidad de sustancia o mol es algo que ustedes van a ver en química. ¿Ya? Pero en física nos vamos a guiar principalmente, o vamos a utilizar principalmente, estas 4 magnitudes fundamentales. Y las magnitudes derivadas, como dice su nombre, son aquellas que derivan o que se pueden formar a partir de las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, la rapidez es una magnitud derivada porque si dividimos longitud y tiempo, nos va a dar rapidez. La energía también va a ser una magnitud derivada porque si si multiplicamos la masa por longitud y la dividimos por el tiempo al cuadrado, vamos a tener una unidad de energía. ¿Ya? Pero esto es algo que vamos a ver durante el semestre, así que no es necesario que se lo aprendan de memoria al tiro. Lo importante es que hay magnitudes derivadas, que derivan de otras, y las magnitudes fundamentales, que son estas de acá. En las pruebas generalmente puede existir una pregunta de cuál de estas magnitudes no es una magnitud fundamental. ¿Sí? Y ahí es posible que ustedes se las aprendan de memoria, o pueden aprenderse un truco que es que las magnitudes fundamentales tienen solamente una unidad de medida. ¿Ya? Por ejemplo, la rapidez, que es una magnitud derivada, tiene 2 unidades de medida. ¿Sí? Tiene metro y tiene segundo. La energía, si bien es un joule, tiene más unidades de medida. Tiene kilogramos, tiene metros y tiene segundos. ¿Ya? Por lo tanto, también es una magnitud derivada porque tiene más de una unidad de medida. Insisto, si tienen alguna duda o pregunta, pueden escribir en el chat o abrir el micrófono y hacer la pregunta. No hay problema. Y también es importante hacer la conversión de unidades. La conversión de unidades es pasar de una unidad de medida a otro multiplicando la unidad por un factor unitario. ¿A qué denominamos factor unitario? Es multiplicar por 1. Matemáticamente o algebraicamente es multiplicar por a partido en a. Sí, pero escrito de otra forma. Multiplicar algo dividido en algo, que eso es de 1. Por ejemplo, si yo quiero pasar 30 minutos a segundos, lo que hago es multiplicar por 1. Y yo sé que 60 segundos es lo mismo que decir un minuto. Entonces, aquí tengo 60 segundos y tengo un minuto. Que si los divido, me va a dar 1. Porque como 60 segundos, o sea, el numerador es igual al denominador, es como si multiplicara 30 por 1. ¿Ya? Entonces, al hacer la matemática, las unidades de medida se van, el minuto se va con el minuto, dividir por 1 es como no dividir por nada, y nos queda esa fórmula, o nos queda ese desarrollo, que 30 por 60 por segundo. ¿Sí?
porque eso es como una unidad de medida, 30 por 60 por segundo. Entonces, 3 por 6 es 18, le agrego los dos ceros. Entonces, 30 minutos es lo mismo que decir 1800 segundos. ¿Ya? Que es más o menos lo que se está haciendo en este ejemplo. Queremos pasar millas a kilómetros. Sabemos que 1.6 kilómetros es igual a una milla, entonces el numerador es lo mismo que el denominador y es como si estuviera multiplicando por 1. ¿Se entiende cómo hacer una conversión de unidad? ¿Cómo pasar de una unidad de medida a otra? ¿O alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? Ya, bueno. Profe, ¿Sí? eso de los kilómetros y las millas, ¿lo podría explicar, por favor? Sí, sí. Es lo mismo que habíamos hecho antes. 1.6 kilómetros. Perdón, que las millas no son tan conocidas. Pero una milla son 1.6 kilómetros. ¿Sí? Son 1600 metros. Entonces, como una milla es igual a un kilómetro, si yo divido esto, si yo divido un kilómetro por una milla, el resultado me va a dar 1. ¿Ya? Y si yo multiplico 2800 por 1, me sigue dando 2800. Por lo tanto, es como si no hubiera cambiado nada. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Como estoy dividiendo 1.6 kilómetros por una milla, es como multiplicar por 1. Y eso no altera el resultado final. Y lo que estamos haciendo aquí es, como lo de arriba es lo mismo que lo de abajo, aquí operamos álgebra. Por ejemplo, si yo tengo 2AB por, no sé, 3A dividido en 3B. Por ejemplo, a ver, 3A dividido en 3B, como álgebra. Como esto se está dividiendo, ¿sí? Todo esto se está dividiendo, yo puedo simplificar esta B y elimino esa B con esa B. ¿Ya? S3 se va con S3 y me queda que es 2A por A. Y eso resulta en 2A cuadrado. Es más o menos lo mismo que estamos haciendo acá. Si tomamos las unidades de medida como si fueran letras de álgebra, simplemente podemos cancelar esas letras entre comillas. Entonces, la milla se va con la milla, dividir por 1, o sea, claro, dividir por 1 es irrelevante, entonces cancelamos todo esto y nos queda simplemente 2800 por 1,6 por el dato alfabético o la letra, que en este caso sería kilómetros. Y ahí nos da 4500 kilómetros. Las conversiones de unidades es como simplemente hacer álgebra. Se van las letras con las letras y nos quedan solamente los números y nos debería quedar una sola letra, arriba y abajo, o dependiendo de lo que quede. ¿Se entiende ahora cómo hacer esta conversión? Sí, profe, gracias. De nada. Ya. Si alguien aún tiene un poco de dudas, después puede revisar la grabación. Y si no, eh, en cinemática vamos a volver a repasar conversión de unidades, ¿ya? Porque hay muchos ejercicios que pasan de kilómetros por hora a kilómetros por segundo, o kilómetros por hora a metros por segundo, o kilómetros a metros. Sobre todo en cinemática se requiere mucha conversión de unidad. Así que ahí vamos a volver a revisar. Magnitudes vectoriales. Un vector es otra forma de expresar una magnitud, pero que nos entrega más información que la magnitud por sí sola. Por ejemplo,
Si yo les digo, no sé, que alguien se mueve a 3 metros por segundo, ¿ya? Nosotros sabemos que una persona se puede mover a 3 metros por segundo. Esa es toda la información que nos da. Eso sería una magnitud escalar. Que nos diga 3 metros por segundo, eso es una magnitud escalar porque solamente nos dan un número y una unidad de medida. ¿Sí? Como es el caso que teníamos acá. Esto sería un escalar, un número y una unidad de medida. No nos dice más que eso. En cambio, una magnitud vectorial nos da más información que una magnitud escalar porque nos dice hacia dónde o cómo se mueve esa magnitud o cómo se representa esa magnitud. Nuevamente, si yo les digo 3 metros por segundo, no les doy mucha información. Pero si les digo se mueve 3 metros por segundo hacia el norte, ahí sí les estoy dando información. Porque les digo que como se mueve hacia el norte, se está moviendo en un eje vertical hacia arriba. ¿Ya? Entonces, una magnitud vectorial siempre nos va a dar claro, más información que una magnitud escalar. ¿Ya? Y estas letras de acá no las tomen en cuenta, no es tan necesario por ahora, hasta que veamos cinemática. ¿Ya? Pero, como deben haber visto ya en el colegio, sobre todo en segundo medio, generalmente en cinemática es donde representamos más con vectores. Así que en cinemática vamos a repasar vectores y vamos a utilizarlos harto. Los vectores tienen módulo, dirección y sentido. El módulo es el largo de la flecha o en el vector escrito es el número. ¿Ya? Si yo les digo 3 metros por segundo, el módulo sería el número 3, que nos indica la magnitud o qué tan grande es la magnitud. La dirección nos indica por dónde o hacia dónde se mueve el vector, o la persona o el objeto que se esté analizando. Y el sentido nos dice hacia dónde. Por ejemplo, si yo les digo una persona se mueve a 3 metros por segundo, ese sería el módulo. Si yo les digo se mueve en dirección vertical o se mueve en la vertical, esa sería la dirección. Y si les digo hacia el norte, ese sería el sentido, que es aún más preciso. Y esa es la diferencia entre una magnitud vectorial y una escalar. Un escalar representa solamente el número y la unidad de medida. En cambio, el vectorial nos entrega más información. ¿Ya? Y 3 aspectos matemáticos que vamos a ver a lo largo de todo el año. Va a ser ecuaciones, muchas ecuaciones. Al DEMRE le encanta poner ecuaciones y fórmulas en la prueba de física. Funciones, no tanto como función matemática, pero sí representado en un plano cartesiano. Y así que eso lo vamos a ver harto durante el año. Cómo representar una función o una ecuación en el plano cartesiano. Ya que es algo que también van a ver harto en matemáticas. Y vectores no vamos a ver tanto. Y de hecho, vectores creo que lo vamos a ver casi nada. Como vectores. O sea, como vectores cartesianos lo vamos a ver muy poco. Como operación de vectores lo vamos a ver un poco más. Ya. Si bien lo van a repasar harto en matemática, no está de más decirlo. En ecuaciones, siempre que pasa un número de un lado de la fórmula al otro, si un matemático me escucha decir esto me mata, se cambia el signo. ¿Ya? Siempre el signo que esté a la izquierda. Por ejemplo, como aquí el 4 tiene un símbolo positivo a la izquierda, va a pasar al otro lado con un símbolo negativo. ¿Ya? Si el 100 está acá abajo dividiendo, va a pasar hacia el otro lado multiplicando. ¿Ya? Y viceversa, si está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo.
¿sí? Vamos a... Y otro, generalmente en física va a haber solamente... Tenemos muchas fórmulas para ver el mismo fenómeno. Ya. Por ejemplo, la rapidez podemos verlo como la distancia que recorre un objeto dividido en el tiempo. ¿Ya? Pero en ondas también lo vamos a ver como la frecuencia multiplicado por la longitud de onda. Y también eh, vamos a ver la rapidez como longitud de onda dividido en periodo. ¿Ya? Así que en física vamos a tener muchas ecuaciones o muchas fórmulas para revisar el mismo fenómeno y dependiendo de los datos que nos den, es cuál de todas esas fórmulas vamos a usar. ¿Ya? Por ejemplo, aquí nos dan velocidad, nos dan longitud de onda y nos piden frecuencia. Por lo tanto, usamos esta fórmula, que tiene rapidez, tiene frecuencia y tiene longitud de onda, y es solamente despejar. ¿Ya? Todo va a depender de qué aspecto estamos revisando. Y hay que saber bien ecuaciones. Si hay que saber que si está dividiendo para el otro lado multiplicando, si está sumando para el otro lado restando y así. Pero esto también lo vamos a repasar más en ondas. Y funciones. Nuevamente, funciones en términos matemáticos no lo vamos a ver mucho, pero sí vamos a ver harto funciones en términos visuales, ¿sí? De cómo se vería la función en un plano cartesiano. ¿Ya? Y eso sería como el PPT de hoy día. Era cortito, era solo una introducción. Y eso, recuerden que la clase está grabada, así que pueden se termina de grabar, la renderizo y la subo, ya para que puedan revisarla durante la semana. ¿Alguna pregunta o consulta respecto a cómo vamos a ver la materia durante el año? ¿O cómo va a funcionar el pre durante el año? Sí, ahora mismo estoy buscando el correo de Francisco, ya para poder ponerlo ahí en el chat. Eso. No sé, ahora si quieren, no sé, encender la cámara y conocerse o verse las caras entre ustedes, no hay problema mientras busco el correo. Sí, de hecho Francisco es el que maneja la plataforma Moodle. Francisco. Lo estoy buscando, si quieren hablar entre ustedes por ahora no hay problema. Ya, ahí está. Se llama Francisco González y ese que está ahí es el correo. Ah, ya. Lo otro. Eh, por norma del PREU, los profesores y estudiantes no deberían estar en el mismo grupo de WhatsApp.
pero es probable que tengamos un grupo de Telegram, ya que ahí no se revelan los números de teléfono, ya ahí es un poco más privado que WhatsApp. Por lo tanto, si ustedes quieren crear grupos de WhatsApp, ya sea para ciencia general o para física, en el que se compartan el material y se manden los links y se conozcan entre ustedes, no hay problema. Pero en cuanto a la participación de profesores, yo creo que nos vamos a remitir solamente a que se contacten con nosotros por Moodle, por Classroom si es que lo hacemos, o por Telegram. ¿Ya? Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Se subirán las clases de historia también? Sí, el PPT ya está en Moodle. Ya. Y para las personas que no estén en Moodle porque no están matriculadas en el PREU, en Instagram vamos a publicar más rato dentro de esta semana el código de Classroom para que puedan entrar a Classroom y obtener todo el material de igual forma. ¿Alguna otra pregunta que puedan tener? Eso, Rodrigo, si no te llegó la contraseña, bueno, voy a volver a enviar el correo. Escríbele a Francisco González. Ya, él es el que creó Moodle, él coordina todo Moodle, ¿ya? Así que él es el admin. Así que a él pueden hablar. Y Bárbara, consejos de estudio, no sé si puedo darte porque a mí me carga estudiar. Nunca fui bueno estudiando y me gusta hacer ejercicio nomás. ¿Ya? Y todos tienen distintos métodos de estudio. ¿Ya? Así que el único consejo que te puedo dar, es que al menos en física haz harto ejercicio. En física todo se basa o sea, al menos para mí, todo se basa en repetir y repetir ejercicio. Al menos para la prueba. La clase grabada, eso, al tiro. Profe, ¿Sí? ¿y no van a ver tarea o algo así? Como que Eh, te mande. sí, pero eso a partir de la próxima semana. Ya, ahí les dejé un link de YouTube. Ahí están subidas todas las clases que hicimos el año pasado. ¿Ya? Y también vamos a estar ahí subiendo por sección todas las clases que vamos a hacer este año. No sé si Moodle acepta que subamos clases, no sé, pues de 1 hora y media, 2 horas, pero sí o sí las vamos a subir a YouTube. Ya para que puedan, o sea, para que sigan al canal en caso de que se pierdan una clase o quieran revisarla de nuevo, revisen esa clase. Ya, también pongo en el chat ahí el Instagram de física, ya porque en caso de que un link no funcione o de que un profesor falta clases, todo se va a informar tanto por Moodle como por Instagram, ya para que lo estén revisando. Y cuando creemos el grupo de Telegram, vamos a subir el link a Instagram, lo vamos a subir a Classroom, lo vamos a subir a Moodle y eso, vamos a subir el link para que entren después a Telegram. Ya el grupo que va a estar con todos los profesores y todas las demás secciones. ¿Ya? El material de ejercitación, nosotros tenemos una guía por clase. ¿Ya? En cada clase nosotros vamos a tener una guía y yo generalmente lo que hago es, al menos en mi clase,
Eso tenemos que revisarlo. Bueno, el año pasado lo que hacíamos es hacer la clase grabada. No sé, una persona hacen como cápsulas de clase de 20 minutos, media hora, explicando la materia. Yo, el día de la clase, hago un resumen de lo que se expuso en el video. Ustedes hacen preguntas y luego resolvemos la guía. No sé si se va a seguir viendo, o sea, se va a seguir haciendo ese método de que ustedes ven una clase pregrabada antes, llegan a la clase de la semana a hacer solamente las preguntas y luego revisamos la guía. No sé si lo vamos a seguir haciendo así. Pero al menos por ahora lo que vamos a hacer es, yo voy a hacer la clase completa y después vamos a revisar las preguntas más importantes de la guía. Si tenemos tiempo, revisamos la guía completa. ¿Ya? Vamos a Pero, hacer, para las de una personas cosa, que no estén en Moodle, vamos a hacer un Classroom. ¿Ya? Y vamos a ya subir el Classroom a Instagram. volviendo al tema de la guía, por ejemplo, revisamos lo más importante en clase, pero vamos a tener así como los resultados, entre comillas, como para poder comparar, porque igual ya no solo ahora con el Pro, sino que en clase nos enviaban los resultados, por ejemplo, y uno estaba como incierto. Ujú. Ya. Mira, generalmente las guías vienen con las respuestas correctas al final de la guía, pero no tenemos la resolución paso a paso en todas las guías. ¿Ya? Eso es algo que vamos a intentar trabajar este año. ¿Ya? Este año yo sé que hay una niña que se llama Karen, que está muy motivada con hacer la resolución de la guía pregunta por pregunta. ¿Ya? Eso lo vamos a intentar hacer. Si no, sí o sí les aseguro que o sea, el 90% de las guías va a venir con cuáles son las respuestas correctas y de todas formas, yo cuando haga la resolución de la guía, esa resolución va a quedar grabada, ya para que ustedes puedan revisarla después pregunta por pregunta. Eso. ¿Alguna otra duda respecto a las clases, las guías, la metodología, Classroom, Moodle, YouTube? Bueno, ahí Nicolás publicó el link para entrar al grupo de WhatsApp, ¿ya? Para las personas que quieran entrar. Ya, eso. Si nadie más tiene ninguna duda, podemos dejar la clase hasta acá. Ya. Y